Bueno, como les contaba recién, voy a hablarles de los alquileres y todo lo que viene sucediendo en este tiempo. No sé si alguien me puede hacer con la manito deditos para arriba si se ve bien, o Gaby, si me escuchás vos. Genial, buenísimo, joya. Bueno, vamos a hablar un poco de los alquileres, que es el motivo que nos reúne en este Meet. Como saben, hubo muchísimos cambios en los contratos, en la legislación, y un mareo general. Y ustedes me conocen, y yo soy una convencida de que el conocimiento es poder, y llevo a cabo esa tarea hace bastante ya por las redes sociales, porque considero que pese a que la información no le cambia la vida a absolutamente todas las personas, sí se las puede mejorar muchísimo. Es cierto que tiene que venir acompañado de medidas económicas, medidas políticas, pero yo pienso que la información es poder y se logran muchísimas cosas, y ustedes me lo demuestran todos los días con cada mensaje, cada vez que me dicen yo fui, peleé esto en la inmobiliaria y conseguí que me hicieran un descuento y me ahorré un manguito en el depósito y pude, y bueno, todas esas cosas que se logran a través de estos canales. Bueno, como les decía, acá pueden ver en la diapositiva que voy a empezar a hablar de los contratos que sufrieron muchísimos cambios. Es muy importante que ustedes sepan que cada vez que una ley se modifica, todos los contratos que están en lo que se llaman derecho en curso de ejecución, es decir, que están vigentes y no se reforman, o sea, la ley no va para atrás. Esto es así porque en el Código Civil y Comercial existe un principio que se llama de irretroactividad, es decir, que no es que se modifica la ley de alquileres y yo tengo que hacer un contrato nuevo, sino que el contrato que ya tengo con la ley que se aplicaba en ese momento es la que va a seguir en pie, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque a partir de la derogación de la ley de alquileres y con cada una de las reformas, la pregunta era, ¿mi contrato sigue vigente entonces? Sí, tu contrato sigue vigente y con la ley que se aplicaba para ese momento. Así como ahora el decreto de necesidad y urgencia que salió en diciembre del año pasado no es retroactivo, es decir, que los contratos firmados bajo la ley de alquileres siguen absolutamente vigentes. Hay que diferenciar tres momentos, ¿sí? Por lo menos, porque están conviviendo en este momento tres tipos de contratos, por lo menos. Están los contratos que fueron firmados, y préstenme atención, y si tienen sus contratos por ahí, vayan a fijarse la fecha de celebración, porque es importante esta diferenciación. Si quieren, anótenselo bajo qué ley está su contrato. Una primera ley de alquileres que surge en el año 2020, plena pandemia, contexto de pandemia, 2020, estábamos todos en cuarentena. Julio sale la ley de alquileres, 27.551, que lo que hace es reformar el Código Civil y Comercial que nosotros tenemos. O sea, cuando hablamos de ley de alquileres, hablamos de ciertos artículos del Código Civil y Comercial que se reformaron, ¿sí? Entonces tenemos esta primera ley de alquileres que comienza a regir a partir del 1 de julio del 2020, y que luego se reforma el 16 de octubre del 2023. Es decir, que hasta el 16 de octubre, para ser más precisa, 17 de octubre, es aplicable la primera ley de alquileres. A partir del 17 de octubre comienza a aplicarse la segunda, vendría a ser la modificación de la primera ley de alquileres, que es la ley 27.737, ¿sí? Que modifica algunos de los artículos, otra vez, del Código Civil y Comercial de la Nación. La primera ley de alquileres es la más conocida por nosotros. La segunda duró muy poquito tiempo, hasta que el DNU 70 de 2023, en diciembre, la deroga completamente. Desde el 29 de diciembre empieza a aplicarse este DNU 70 de 2023 hasta la actualidad, y el Código Civil y Comercial de la Nación. Es importante hacer estas tres diferenciaciones porque
estas leyes tienen determinadas características. La ley de alquileres, que es la 27.551, era la que disponía un plazo mínimo legal de 3 años, es decir, que todos los contratos como mínimo tenían que durar 3 años. Y ahí la pregunta es, ¿y puede ser un contrato que dure menos de 3 años? Estamos hablando de que la ley presupone que va a haber un plazo mínimo, o sea, a partir de ahí para arriba hasta 20 años, ¿sí? O sea, no hay motivos salvo los que están detallados en la ley, excepciones que son más que nada los contratos de turismo o algunas cuestiones de extranjería y demás, que en ese caso sí pueden ser por menos tiempo. Pero contrato de locación de vivienda, 3 años. Y acá la pregunta también empieza a ser, ¿se puede hacer una prórroga? Sí, puede existir una prórroga. Ahora bien, ¿de qué manera? Si yo lo único que hago es modificar y extiendo el tiempo, ¿sí?, del primer contrato, del contrato original, y no cambio todas las condiciones, estoy haciendo una extensión del plazo. Ahora, si yo pongo arriba como título, prórroga del contrato y modifico el precio, las condiciones, cómo me van a aumentar y qué sé yo, bueno, estamos hablando de un contrato nuevo y frazado, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta porque eso suele ser motivo de consulta todo el tiempo. Entonces estábamos en la primera ley. Plazo mínimo legal, 3 años. Los aumentos eran anuales, el famoso ICL o Índice de Contrato de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina. Todos los días se publica este índice y está conformado en partes iguales por la inflación y el RIPTE. Es importante que ustedes sepan que cuando ven en un contrato el índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores, RIPTE, están hablando del ICL, ¿sí? Por eso también me lo preguntan mucho. Quizás no dice ICL, pero la variación entre estos dos índices es el ICL. Luego viene la modificación de la ley, la segunda ley de alquileres, por así decirlo, que surge en octubre y establece el mismo plazo, ¿sí? Tenemos el mismo plazo de 3 años con aumentos semestrales. O sea, cada 6 meses tu contrato va a tener un aumento por el índice casa propia, que es un índice que se toma o se utiliza para el procrear. Quizás lo han sentido nombrar por el procrear, más que nada, lo publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y acá, más que nada, se tiene en cuenta lo que aumenta el salario, porque es, esto también grábenselo, el coeficiente de variación salarial, a veces aparece y me preguntan, ¿pero qué es esto que me pusieron en el contrato? Bueno, el coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, o SER, publicado por el Banco Central de la República Argentina, es el coeficiente este que les estoy hablando, el índice casa propia. Y por el otro lado, es importante que ustedes sepan, no sé si están levantando la mano, igualmente a lo último voy a responder consultas, anótenlas si quieren, y con respecto a los índices y todo lo demás, si quieren me pueden preguntar, pero si quieren avanzo, así no se nos limita el tiempo. Bueno, después viene el decreto de necesidad y urgencia, como les decía, que sale en diciembre, y deroga la ley de alquileres, ¿sí? No la suspende, la deroga directamente. ¿Y qué establece el decreto de necesidad y urgencia? Te encontrás con la famosa libertad, libre acuerdo de las partes, que en realidad termina siendo que el mercado inmobiliario se impone y te impone las condiciones, como nos pasa a cualquiera que vamos a alquilar, tocamos la puerta en la inmobiliaria y nos dice, mirá, las condiciones son estas, te gusta bien y si no, pasa el que sigue. Y no hay mucho más. ¿Qué tenía la ley de alquileres? Tenía un cierto marco, una cierta regulación para que en los casos de abuso, si se quiere, podíamos ampararnos en la ley para que tratar de que no se cometan.
¿Qué pasó? No hubo control de la ley de alquileres. A ver, no hay leyes buenas o malas, hay mejor o peor contexto económico, mejor o peor salario, mejor o peor inflación, devaluación. Hay leyes que protegen más a los inquilinos, hay leyes que directamente podemos hablar de que más todavía si desregulan, ¿no? Que desprotegen completamente al inquilino, como es el caso del decreto de necesidad y urgencia, porque saca un montón de derechos que teníamos con la ley. Por ejemplo, y vamos a hablar que hoy, por empezar, este libre acuerdo de partes, ustedes piensen, una mamá con 2 hijos va a una inmobiliaria. ¿Qué poder de negociación puede tener esa mamá con 2 pibes? Lo único que puede estar pensando en ese momento es no terminar abajo de un puente con los 2 pibes. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Soy bien gráfica con el ejemplo para que se entienda bien. El único límite que tiene este momento, así como de locura, es el orden público, la moral hasta por ahí y las buenas costumbres. Se sacó la buena fe. Esto no me parece un detalle menor, que se haya sacado la buena fe. No se menciona en el decreto de necesidad y urgencia, cuando los abogados solemos meterlo la buena fe en todo. O sea, ¿qué es lo principal de este momento que vas a tener que prestarle atención? Al contrato. El contrato va a ser tu ley, porque no hay una ley. Antes yo tenía una frase con la que ustedes me conocieron, o que muchos incluso repetían, que era más que nada para que se grabara, que un contrato no puede ir nunca en contra de una ley, ¿sí? No puede haber, un contrato no mata ley mata contrato, era mi frase, que en realidad no es que lo mata, se complementa, uno no puede ir en contra de otro, y siempre las leyes están por encima de los contratos. Ahora bien, con este decreto de necesidad y urgencia, todo esto se dio vuelta. Es más, los jueces no tienen facultades para intervenir en los contratos, o sea que si yo quiero ir a reclamar algo, salvo que haya algo totalmente descabellado, no tienen facultades para intervenir y modificar el contrato. Imagínense hasta qué punto llegamos. Bueno, con respecto al decreto de necesidad y urgencia, sabemos el cuestionamiento que hay, que gran parte de la población, de constitucionalistas, de diputados, de senadores, consideran que este decreto es inconstitucional y que además ya hay un rechazo de parte del Senado, falta que se trate en la Cámara de Diputados para ver si lo rechazan o no, y en tal caso, si es nulo o no. Si ustedes me preguntan qué pienso yo, pienso que es inconstitucional. Porque además, a ver, si el Congreso puede sesionar y no está limitado de alguna manera a reformar más de 80 normas con un decreto de necesidad y urgencia, me parece un atropello total a la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué sucede si se rechaza el decreto de necesidad y urgencia? Bueno, hay 2 posturas. Como todo en derecho, siempre es discutible, todo es debatible, nada es exacto. Hay una postura que dice que si ya está derogado, lo que está derogado, ya está. O sea, no basta el rechazo, ¿sí? La única manera de que una ley derogada vuelva a ser lo que era, es volver a sancionar otra ley de similares características o de contenido igual. O sea, no bastaría para esta postura el rechazo del DNU, sino que se tendría que volver a tratar. Hay otra postura, que es la que yo comparto, que dice, sí, muchachos, todo bien, pero si el decreto es nulo, de nulidad absoluta, lo que derogó esa ley no fue una ley válida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a aplicarse la ley anterior. Bueno, vamos a ver en este caso si sucede qué dice la justicia cuando se encuentre ante una laguna jurídica, lo que llamamos nosotros laguna, que es cuando no tenés de qué agarrarte porque qué normativa utilizo. Bueno, veremos ahí qué es lo que pasa, no podemos hacer futurología, simplemente les cuento que están estas 2 posturas. Entonces, vos vas a firmar un contrato ahora, te encontrás con el decreto de necesidad y urgencia, 70 de 2023. ¿A qué le tenés que prestar atención? El plazo.
Como dije, todo es libre acuerdo de partes. Entonces, el plazo puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 10 años, de meses. El decreto dice que si las partes no se deciden, se establece un plazo de 2 años para lo que es vivienda y 3 para lo que es destino comercial. La mayoría tomó como regla que es por 2 años. ¿Qué pasa con los aumentos? Los aumentos también es libre acuerdo de partes. Entonces, si me dicen que me van a aumentar cada mes, se puede. Cada 2 meses se puede. Cada 3 se puede y así sucesivamente. Es lo que logremos acordar en ese momento. Básicamente entramos así a la inmobiliaria, a ver con qué nos encontramos y tratar de negociar a ver cada cuánto nos van a hacer el aumento. Pero es posible todo en este marco. La moneda, como ustedes saben, la ley de alquileres establecía que la moneda iba a ser la de curso legal, el Código Civil y Comercial lo mismo, es decir, el peso. Bueno, a partir de acá, el decreto de necesidad de urgencia dice, ya no es más en peso, se puede usar dólar, euro, lo que acuerden las partes, ¿sí? Y los motivos para finalizar el contrato, que esto es lo que a mí me preocupa muchísimo. Antes tenías motivos limitados para finalizar un contrato de parte del locador, o sea, de parte del propietario. ¿Por qué razón nos podían finalizar el contrato? Después les cuento más adelante, pero ahora se agrega la posibilidad de que todo lo que está escrito, motivo por el cual te quiere finalizar el contrato, es posible. O sea, si un día el propietario se levanta a la mañana y se le ocurre que te quiere finalizar el contrato, si está eso como posibilidad, te lo puede finalizar. Así de abusivo es la cosa ahora. Bueno, acá una serie de preguntas que me hacen siempre. ¿Me pueden pedir pagaré en este contexto? Sí, me pueden pedir pagaré. Sepan que el pagaré es un título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que si bien yo no tengo que hacer un desembolso de plata en ese momento, porque mucha gente con la ley de alquileres me decía, pero a mí se me suma un gasto más si tengo que poner un depósito en pesos, es un mes de alquiler, sí, bárbaro. Pero sabe que si vos firmás un pagaré en dólares o firmás un pagaré por 2 o 3 meses, te lo pueden ejecutar sin expresión de causa. O sea, voy y lo ejecuto directamente, no tengo que explicar ni siquiera por qué lo estoy haciendo. Basta solamente, incluso han firmado pagaré en blanco, porque no es requisito poner la suma en el pagaré. Solamente es requisito poner la firma de ustedes, en este caso, o algunas veces lo han pedido en los garantes, y listo. ¿Se entiende? Entonces, es complejo el pagaré. Sepan eso, pero ¿te lo pueden pedir ahora? Sí. Con la ley de alquileres, no. Estaba prohibido el pagaré. Entonces, si te lo pidieron en ese momento, sepan que de alguna manera termina siendo ilegal, ¿sí? ¿Hay un límite de garantes que me pueden pedir? No. Me pueden pedir 1, 2, 3 garantes con recibo de sueldo, 5. No hay un límite establecido, ¿sí? ¿Puedo pedir que el índice sea el IPC? Sí, podés pedir el IPC, podés pedir que el índice sea el salario, podés pedir el índice que quieras. Ahora voy a hablar un poco de los índices, tranquilos. ¿Me pueden pedir depósito en dólares? Sí, también te pueden pedir depósito en dólares. Es importante que ustedes sepan que antes era un mes de depósito en pesos al valor inicial con la ley de alquileres, y ahora ya no es así. Te pueden pedir 1 mes, 2 meses, 3 meses en dólares, en euros, en lo que quieran. ¿Sí? Importante, y lo puse así como gigante para que me presten atención. Como decía, depósito. Te pueden pedir más de 1 mes, en cualquier moneda. Y se tiene que devolver según lo que se conviene. No es, me lo devuelven actualizado cuando me voy. Atención con esto. Si no está pautado en el contrato que se tiene que devolver en la misma moneda que se entregó y actualizado o, como decía, la misma moneda, bueno, nos estamos exponiendo a que te devuelvan un depósito completamente
sufrió inflación, sufrió devaluación y todo, y te van a devolver lo mismo, ¿sí? Sépanlo. En cuanto a los arreglos en la vivienda, no sé si les suena, pero en su momento, con la ley de alquileres, uno, si tenía un problema con los arreglos de la casa, podía compensar. O sea, si el propietario no daba respuestas, teníamos la posibilidad de hacer los arreglos y descontarlo del próximo alquiler. Ya no es así. Ahora yo voy a firmar y si no está establecido que me puedo descontar, que tengo esa posibilidad de que si el propietario no me contesta en un determinado periodo me puedo descontar, no lo puedo hacer más. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes hacen los arreglos y después pretenden descontárselo, bueno, van a estar en un problema porque el propietario les puede decir, no, esto es un pago parcial del alquiler, yo no te lo acepto, porque además no está en el contrato establecido que vos te podés descontar. Así que guarda con esta situación, ¿sí? Siempre pregunten antes de mandarse a hacer un arreglo o pregunten antes, por favor, no lo hagan, no dejen de pagar el alquiler. Es muy importante tener esto en cuenta. Después, las expensas, otro temón importantísimo. ¿Qué pasa con las expensas hoy? Con la ley de alquileres, los inquilinos solamente nos teníamos que hacer cargo de las expensas ordinarias, ¿sí? De mantenimiento, las comunes, las habituales. Si hoy se firma y en el contrato dice que nos tenemos que hacer cargo de las ordinarias y de las extraordinarias, e incluso de todos los arreglos, nos tenemos que hacer cargo de todo. Fíjense lo importante que es el contrato en este momento. Entonces, en ese momento que uno va a firmar, tiene que decir, no, yo me voy a hacer cargo de las ordinarias, que son las que usualmente el inquilino se venía haciendo cargo, de las extraordinarias que se encargue el dueño. Y bueno, y en los arreglos, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Preguntar qué posibilidades hay, no dejarlo abierto, porque todo lo que es mentira cuando te dicen, no, bueno, más o menos así, lo dejamos, y entonces el día de mañana no pasa nada, mirá que el propietario repiola, acá en la inmobiliaria no vas a tener problema. No, lo que no queda escrito, no sabemos qué va a pasar. Mejor que quede escrito en el contrato, ¿sí? Impuestos, otro tema. ¿Se acuerdan que con la ley de alquileres no te podían cobrar el ABL, no te podían cobrar los impuestos municipales, todos aquellos impuestos que graven la vivienda, es decir, aquellos impuestos que tenía que hacerse cargo el propietario porque eran justamente atinentes a la propiedad, ¿sí? Hoy, si dice que te tenés que hacer cargo del impuesto municipal, te tenés que hacer cargo del impuesto municipal. ¿Se entiende? Así injusto. Otro temón que está apareciendo mucho ahora en los contratos, la póliza de incendio. ¿Es obligatorio que yo tenga una póliza de incendio para tener un contrato de alquiler? No, no es obligatorio. Ahora, pasa a ser obligatorio si yo firmo y digo que me comprometo a contratar una póliza de incendio. ¿Me pueden finalizar el alquiler si yo no tengo esa póliza? Con la ley de alquileres, no. Ahora sí. Si está expresamente establecido y dice en mi contrato que me comprometo a sacar una póliza y no lo hago, sepan que el propietario me lo puede reclamar. Y más todavía, esto comienza a aparecer cuando de pronto ustedes se dan cuenta que les están haciendo un aumento mal y osan reclamarle por ese aumento que está mal y le muestran, mirá, acá yo tengo la calculadora, acá la abogada de los inquilinos dijo que, y van con el video, ah, pero vos no tenés la póliza de incendio. Ah, no, entonces yo te puedo finalizar el contrato. ¿Se entiende? Entonces, tratemos de tener, si nos comprometemos algo en el contrato, tratemos de cumplir. Mismo caso de los artefactos. Si se comprometen a hacer el service todos los años de los artefactos y no lo hacen y dice que es causal de finalización del contrato, se están comprometiendo, sépanlo, ¿sí? Porque después aparecen los problemas y los incumplimientos que dan lugar a que me puedan finalizar un contrato. ¿Injusto? Sí, injusto, sumamente injusto, pero es lo que tenemos hoy con el DNU. Yo les advierto todo. Arreglos, bueno, hoy les contaba, con la ley de alquileres
había dos tipos de arreglos y dos tipos de plazos para poder reclamarle al propietario los arreglos. Estaban los arreglos urgentes, que el propietario tenía 24 horas para dar respuesta. Por arreglos urgentes, yo me refiero a, tengo una fuga de gas en mi casa, tengo un caño, se me está inundando, caño roto, se me inunda la cocina, la pieza, y eso va a generar otros daños. Bueno, el propietario tenía 24 horas después de la notificación para hacerse cargo de ese arreglo. Si no lo hacía, era esto que les explicaba de la compensación. Lo podíamos hacer nosotros y descontarnos. Y los arreglos no urgentes, que el propietario tenía 10 días para poder hacerlos, y en el caso de que no los hiciera, lo podíamos hacer nosotros. Arreglos no urgentes, llámese, por ejemplo, se me rompió un cuerito de la canilla, yo no hice nada, la verdad es que este cuerito de la canilla hace que, bueno, tenga otras situaciones en el inmueble, en el baño, o de repente una cerradura, yo recién comencé a vivir, bueno, no es urgente, no llega a ser urgente, pero sí tenés un problema que tiene que ser reparado. Bueno, hoy por hoy, como les decía, sin la ley de alquileres, en los contratos nuevos es lo que se acuerda entre las partes, ¿sí? Generalmente el inquilino se tenía que hacer cargo solamente del mantenimiento, ¿sí? Lo estructural, o sea, estamos hablando paredes, techo, piso, humedad, filtraciones, esas cosas el propietario. Ahora, si yo hoy por hoy me comprometo a hacerme cargo de todo, todo es todo, ¿sí? No es que, ay, no, el propietario es buena onda, ponemos todo, pero después, no, no te preocupes que el techo te lo arregla. No, porque si dice todo es todo, ¿sí? Entonces, no hay generosidad acá, tiene que ser lo más claro posible y que no quepa nada, ninguna duda. Bueno, ¿por dónde se va a hacer la notificación? Porque con esto hay muchos inconvenientes. Cuando yo comienzo a preguntar en las consultas, ¿y vos por dónde le avisaste al propietario? Y por WhatsApp le mandé un mensajito a la inmobiliaria y no, me dieron así un teléfono que yo escribo y me contestan cada tanto, pero no. El WhatsApp no es un medio válido o formal para hacer una notificación. Entonces, los medios formales, los medios válidos, las notificaciones fehacientes son o por carta de documento o por el domicilio electrónico, que ahora voy a hablar del domicilio electrónico, es un capítulo aparte, por notificación notarial, tienen escritura pública. Los más conocidos son la carta de documento y el domicilio electrónico. Hubo quienes dijeron que el domicilio electrónico, con la derogación del decreto de necesidad y urgencia, si seguía vigente o no, porque si se derogaba toda la ley. Lo cierto es que si lo incluimos en el contrato, se puede utilizar el domicilio electrónico. ¿Qué es el domicilio electrónico constituido? Es nada más y nada menos que incluir un correo. Y escuchen bien esto porque también hubo problemas. Del propietario, ¿sí? No de la inmobiliaria, del propietario, salvo que la inmobiliaria coloque su correo, ¿sí? Y se haga cargo de todas las notificaciones que le lleguen al propietario. Y entonces, a partir de ahí, si no se hizo cargo de avisarle al propietario, y bueno, será cuestión del propietario, ¿sí? Pero mail del propietario y mail del inquilino. Tienen que estar los dos, porque uno solo no sirve, sino ¿quién me notifica a mí? ¿Quién me está contestando? Lo que le da validez es estar en el contrato. Entonces, presten atención, si van a incluir el domicilio electrónico, que no sirve uno solo, tienen que estar los dos, propietario e inquilino, ¿sí? Y la carta de documento, que se la van a ahorrar si tienen el domicilio electrónico, y si en el contrato dice que todas las notificaciones entre las partes van a ser válidas al correo, muchísimo mejor, porque se ahorran el manguito de la carta de documento, la consulta, etcétera, etcétera. O la consulta la pueden hacer, pero en la misma consulta se les puede ayudar un poco con la redacción del correo que tienen que enviar, ¿sí?
Bueno, después hay otras maneras que pueden hacer con escribano, son más costosas, ¿sí?